Bueno, bienvenidos. Vamos a desarrollar la unidad 5 y la unidad 6. Quiero recordarles que en el desarrollo de estas unidades hay que tener presente que lo que se especifica en el manual del alumno es lo que la cátedra va a tener en cuenta a la hora de los parciales. La unidad 5 tiene como título La moral en el derecho positivo argentino. Vamos a hablar de la Constitución, los tratados y el Código Civil, es decir, cómo se tiene presente a la moral en la legislación. Con respecto a la cuestión de cuáles contenidos morales deben ser exigidos por el derecho positivo, ambas tienen por cometido el bien del hombre, pero en el caso del derecho se trata principalmente de disciplinar aquellas acciones que son importantes para el bien común político e individualmente, ya que sea que aquellas se refieren a la justicia o sea se las considere colectivamente. Sin embargo, dentro de las conductas, comportamientos que pueden afectar al prójimo, hay que ver con la justicia. Hay algunas respecto de las cuales el legislador debe abstenerse de intervenir para evitar males mayores, o sea, injusticias mayores. Y este es el principio de la tolerancia del mal menor. El ejemplo que la cátedra enuncia es el caso de la represión de la lesión en los contratos. Cualquier lesión en un contrato, o sea, toda desproporción entre las contraprestaciones, una venta a precio vil, por ejemplo. Esto importa un despojo de uno de los contratantes, entonces las leyes positivas facultan al perjudicado para que exija la anulación del contrato lesivo o la rectificación de las prestaciones, de modo que se logre el equilibrio en el intercambio. Pero lo que sucede es que generalmente las leyes positivas exigen como requisito para ello que la desigualdad de valor sea notable, es decir, una desigualdad importante. No basta entonces una lesión leve. Por ejemplo, en el derecho argentino el artículo 332 del nuevo Código Civil y Comercial requiere que la ventaja patrimonial sea evidentemente desproporcionada y sin justificación. Y con ello el legislador evidentemente quiso decir que sea una desproporción grave. Debemos recordar en este aspecto de la legislación que es necesario recurrir al nuevo Código Civil y Comercial y verificar la normativa allí comprendida. En cuanto a los enunciados legales, ¿qué significa el término moral y sus sinónimos? Por ejemplo, buenas costumbres, que se utiliza mucho en la legislación. Muchas veces las leyes contienen los términos moral y buenas costumbres y otros sinónimos como por ejemplo la probidad, y esto vamos a encontrar en los códigos de ética. Probidad, buena fe, en uno de los sentidos de esta expresión. Citemos algunos ejemplos. Entre las primeras disposiciones del Código Civil argentino hallamos la siguiente: las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en moral y derecho positivo, cuya observancia estén interesados el orden público y las buenas costumbres. Esto ya lo preveía el artículo 21 del Código Civil velezano. Hoy está dispuesto en el artículo 12 del nuevo Código Civil y Comercial. El orden público, el fraude a la ley, las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia está interesado el orden público. Otra de las expresiones utilizadas frecuentemente. Aquí es necesario que se recurra a investigar lo dispuesto en los artículos 279, 344, artículo 10 y 961. La expresión buena fe significa lo que es exigido de acuerdo con la justicia y la honestidad. A su vez tenemos el artículo 1061, intención común. El contrato debe interpretarse conforme a la intención común de las partes y el principio de la buena fe. También podemos mencionar el artículo 19 de la Constitución Nacional, donde vamos a encontrarnos con las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moralidad pública ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. También tenemos en la Ley de Contrato de Trabajo número 20.744 el artículo 39, que dice que se considerará ilícito el objeto cuando fuese contrario a la moral y a las buenas costumbres.
El Código Procesal Civil y Comercial del Chaco dispone que las partes, sus representantes o asistentes, el juez o tribunal y en general todos los partícipes del proceso deberán conducirse con respeto, lealtad y buena fe mutuos y en su caso denunciar las conductas violatorias de este deber. Los mencionados artículos son solamente algunos ejemplos tomados de la legislación patria. Asimismo, muchas de las más importantes declaraciones y pactos de derechos humanos que tienen valor de ley en nuestro país y en gran parte del mundo contienen expresas referencias a la moral, y así nos vamos a encontrar con la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, artículo 12, Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 27, inciso 2 y 29, inciso 2, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 12, inciso 3, artículo 19, inciso 3, artículo 21 y 22, inciso 2, y de esta manera también la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica. ¿Qué aportes hace la jurisprudencia? Considérase la norma ética que manda que el médico preste asistencia a un paciente, por ejemplo, en caso de un peligro grave y urgente para su vida y no haya en las inmediaciones otro médico que pueda atenderlo. Esta regla está presente en todos los códigos de deontología profesional y es también reconocida en las convicciones morales ordinarias de los hombres. En los varios casos que han llegado a los tribunales argentinos de médicos que se habían negado a atender a pacientes en situaciones de urgencia por no cumplir estos con algún requisito administrativo o por no tener el dinero para abonar los servicios o bien por carecer de afiliación a una obra social. La Corte en esos casos, la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina, afirmó la exigibilidad jurídica del deber de asistencia al enfermo que prescriben las normas contenidas en el Código Internacional de Ética Médica, el Código de Ética de la Confederación Médica Argentina y la Declaración de Ginebra. Respecto al daño moral y las conductas tipificadas en el Código Penal, la mayoría de las disposiciones del Código Penal establecen penas para la violación de graves deberes morales, y estos son el homicidio, el secuestro, la estafa, el estupro, la calumnia, la usura, el falso testimonio. Por ello, al decir de Carrara, el eximio penalista, el derecho criminal, o sea, las reglas que establecen las penas, es el complemento de la ley moral jurídica. De modo semejante podríamos ejemplificar con los demás sectores de la legislación. Los principios y las reglas de la moralidad están entrañados en la mayor parte de las normas jurídicas y por ello es frecuente que una cuestión jurídica sea al mismo tiempo una cuestión moral y que la conducta contraria a un precepto de la ley sea al mismo tiempo antijurídica e inmoral.